En una zona sísmica se puede vivir seguro siempre y cuando se hayan tomado las medidas adecuadas. Fundamentalmente, las medidas son que las construcciones de esa zona no sean vulnerables a los terremotos. Y para que no sean vulnerables a los terremotos, tienen que estar de acuerdo con los reglamentos sismoresistentes vigentes. Desde su fundación, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ha desarrollado y puesto en vigencia 3 reglamentos sismoresistentes: las normas CONCAR 70, las NAA 80 y, por último, se crearía la norma IMPRES CIRSOC 103, cuya primera versión se pondría en vigencia en el año 1983 y tendría su primera actualización en el año 1991. Esta norma, actualmente en vigencia, es de aplicación obligatoria por parte de los responsables de su proyecto en toda obra que se realice en la jurisdicción nacional. Es necesario aclarar que debido a la organización federal de nuestro país, los reglamentos que desarrolla y pone en vigencia el IMPRES son de aplicación obligatoria en toda obra nacional, pero que son las provincias y los municipios las que pueden o no adoptarlos como consecuencia de que el país es federal. Normalmente, la gran mayoría de las provincias del país y los municipios lo han adoptado a nivel legal. En cuanto a su aplicación efectiva, debido a que solo existe un buen control de la edificación en la provincia de San Juan y en el municipio de la capital de la ciudad de Mendoza, incipientemente ahora lo está haciendo Salta, al no haber un control efectivo, la aplicación rigurosa del reglamento da lugar a dudas, ¿no?, en otros lugares del país. En el caso de la provincia de Córdoba, en el año 1978 se puso en vigencia la Ley Provincial 6138. Esta ley establecía la obligatoria aplicación de la norma CONCAR 70 para toda edificación que se emplazara en las zonas preestablecidas por esa ley. Sin embargo, en el ámbito nacional, como ya indicamos, la norma CONCAR 70 sería reemplazada en el año 1980 por las normas antisísmicas argentinas NAA 80 y posteriormente por la norma IMPRES CIRSOC 103 en el año 1983, que tendría su primera actualización en el año 1991. Debido a ello, mientras transcurría el año 1994, en Córdoba se promulgaría la Ley 8425. Esta ley tenía por objeto actualizar los contenidos en materia de edificación mediante la formación de una comisión permanente de estudio de normas de construcción en la esfera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a los fines de estudiar, evaluar y sugerir la aplicación de normas, como así también sus modificaciones en la problemática tecnológica sobre la construcción en toda obra a ejecutarse en la provincia. La comisión debía nacer en un plazo no mayor a 30 días desde la promulgación de la ley y a partir de allí tendría 120 días para realizar la tarea encomendada. Esta ley derogaría la Ley 6138 que imponía la norma CONCAR 70 y en forma provisoria, a los fines de evitar un vacío legal hasta tanto la comisión se expidiera, imponía luego de 11 años en vigencia en el ámbito nacional la norma de sismo resistencia IMPRES CIRSOC 103. Sucede que la comisión que comenzó a funcionar en el año 95, luego de cierta cantidad de deliberaciones, llegó a algunas conclusiones y por el cambio de gobernador no continuó su funcionamiento. El objetivo de la Ley 8425, que era una comisión de control permanente y seguimiento, no se ha cumplido. Sin embargo, hoy, pese a que ha transcurrido mucho tiempo, la Ley 8425 es una ley vigente. Y sucede que también en la provincia de Córdoba, el control de la obra privada y pública, o el poder de policía edilicio,
por delegación constitucional está en los municipios. Entonces nos encontramos que muchos municipios de la provincia de Córdoba y los profesionales no han tomado conciencia de estos cambios normativos por falta de conducción de los organismos públicos provinciales, que son los que deben hacer aplicar esta ley. Entonces muchos municipios que no tienen a veces la información o no la buscan, siguen aplicando la ley 6138, que está derogada y que su norma técnica tiene un concepto obsoleto porque ha sido muy superado por las normas más modernas, y los profesionales que por ignorancia la siguen aplicando ponen en riesgo a las personas ante el caso de un terremoto o del resto de las aplicaciones que se pueden llegar a dar por esa norma. Los terremotos no matan a nadie, lo que matan son las edificaciones. La desorganización también mata. Si nos referimos al lugar más sísmico de la provincia de Córdoba como es Zampacho, podríamos pensar que al tener dos movimientos que se encuentran entre los 15 más importantes de la historia nacional y donde hoy un promedio de 9 sismos al año lo hostiga, la aplicación de la norma vigente IMPRES CIRSOC 103 es rigurosa. Pero si vemos su código de edificación reinante, podemos advertir que impera la aplicación de la abolida Ley 6138, que imponía las normas CONCAR 70. Si están adoptando un reglamento que ya es obsoleto, evidentemente quiere decir que esa comunidad no está consciente del problema sísmico. Hay una falta importante de conciencia sísmica y eso, claro, es grave, ¿no? Es primordial que el municipio, que está asentado sobre una falla geológica, lo primero que debe tener es tener conciencia de dónde está asentado su urbanización, porque si su pueblo está construido, ¿no es cierto?, en un lugar donde el grado de peligrosidad es alto, lo que tiene que hacer justamente es velar para que las construcciones se tomen las máximas seguridades. Justamente por eso es que funciona el equilibrio legal del poder de policía. Quien tiene que hacer cumplir la norma, tiene que hacer cumplir a la empresa, al profesional, al ciudadano, las normas que nos aseguren la vida en comunidad. Y en ese punto, si el ejemplo de la municipalidad, que es el que tiene el poder de policía para controlar, no se empieza a extender, muy poco va a ser la seguridad que aplican los ciudadanos por sí. Si estamos a 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros, estamos dentro de lo que en ingeniería sísmica se define como campo cercano, y un terremoto de magnitud 6.5 puede afectar construcciones en esa zona, con seguridad. Si vamos a Río Cuarto, que está a 45 kilómetros de Zampacho por Ruta Nacional número 8, podemos advertir que la aplicación y control tampoco es el adecuado, ya que si bien por ordenanza municipal exige la aplicación de la norma IMPRES CIRSOC 103, algunos profesionales siguen empleando en sus planos la Ley 6138 y consiguientemente son aprobados por el Poder de Policía Edilicio, quien supuestamente debería percatar los errores en el control de los mismos. Si uno dice que cumple con la Ley 6138, está cometiendo un error porque es una ley que no está vigente, está derogada. La diferencia está en que el sistema técnico que aplicaba la Ley 6138 ha quedado obsoleto. Aplicarla implica un cierto grado de prevención sísmica, pero no el más moderno o el más actualizado. Si hay algún evento en la zona de Cosquín o La Falda o Carlos Paz, puede afectar fácilmente también a la ciudad de Córdoba. Si vamos a Córdoba y miramos su código de edificación, podemos observar que impone las normas CIRSOC, sin expresar precisamente cuál, pero la municipalidad, quien tiene el control de policía edilicio, pareciera desatenderse de cierta responsabilidad, ya que a simple vista, una de las tantas evidencias significantes de la carencia de ello es la separación, ya sea por distancia o a través de juntas sísmicas, de los edificios en altura. La reglamentación sísmica, debido a que los edificios vibran, pide que haya una separación de esos edificios, ¿cierto? Y esa separación suele ser grande, o sea, suele ser a veces de 1 metro, 1 metro y pico. Nadie dice nada de eso, ¿cierto? O sea, no lo controla nadie. Mientras uno en los códigos municipales le permite construir todo el terreno y los dos edificios pueden estar pegados y bueno, se construye.
Pero eso es una mala práctica en realidad, porque pueden provocarle, digamos, un problema, que a veces puede ser de derrumbe. Hay cosas que ya a veces están lanzadas y no se pueden retornar atrás. Ese es el problema, ¿cierto? O sea, un edificio cuando ya de por sí lo proyecta en una zona estrecha y no deja junta con los dos edificios linderos siguientes, y bueno, y queda así. Lo hacen de esa forma para que en un mismo nivel, en un mismo piso, en vez de 4 departamentos, se puedan hacer 5, por ejemplo. Actualmente los niveles de control que existen sobre la ejecución de la obra en la provincia de Córdoba son de muy bajo nivel, porque se controla básicamente lo estético y lo formal en cuanto a la volumetría y las dimensiones de iluminación y ventilación de las obras de arquitectura. Entonces, la obra es lo que se ve, no lo que realmente está. Y como ciudadano, el usuario, el comprador, el que va a alquilar, ve y no sabe qué hay atrás. Hay mucha gente que, en vez de poner la calidad, hace economía en lo que es duradero, en lo que es seguridad de vida, y gasta en lo que se ve, que es lo que mejora el precio. La disminución de costos hay que verlo por otro lado, es decir, en los pisos, en los revoques, en la pintura, en la carpintería, si yo quiero carpintería de metálica o de aluminio, pero nunca en lo que hace al aspecto estructural. Porque la estructura es la base de sustentación de la casa, o sea, de ahí va a depender de que no haya ningún riesgo ni colapso de la vivienda. Hay algunas construcciones que se hacen de acuerdo a normas, pero no son todas. Diría que son las menos. Y realmente, si tuviéramos conciencia de lo que esto significa de la vida a la muerte. El diseño sismo resistente está orientado al salvar las vidas. ¿Cuál es la filosofía del diseño? ¿Con qué idea se construyen las estructuras sismo resistentes? Que ante un evento sísmico bajo no haya daños, y ante un evento sísmico elevado haya daños, pero no haya colapso de la estructura. El colapso de la estructura es lo que mata. Los daños son de implicancia económica, se reparan o no, pero la filosofía del diseño está orientada a salvar vidas. Entonces, si yo pienso que me voy a construir mi casa y me va a costar 10 y no va a ser sismo resistente, y donde voy a vivir y tengo riesgo de muerte en el caso de que ocurra un evento sísmico, y me va a costar 11 y voy a vivir seguro, yo creo que nadie dudaría de hacer la construcción sismo resistente. Lo que pasa es que no hay conciencia en la gente de esto. No hay conciencia aún en el medio profesional de esto. Y esto es un poco fruto de la ignorancia. Y otro poco es fruto de la falta de control y de aplicación de las normas vigentes. No todas las construcciones son privadas, también están las obras públicas. Aunque en gran parte se hacen obras necesarias para una mejor calidad de vida y es una de las principales salidas laborales de la actualidad, deberíamos plantearnos qué grado de confianza debe tener la población provincial en materia de seguridad edilicia. Si tomamos como ejemplo la ineficiente edificación de una obra de saneamiento sobre el arroyo El Gato en Zampacho, cuya realización demandó la suma de 1,5 millones de pesos a los gobiernos de la nación y de la provincia, y ante la primera creciente del arroyo donde fue montada, la obra sufrió averías de importante consideración. ¿Qué deberíamos esperar ante la fuerza de un terremoto? ¿Con qué ojos debemos mirar las obras realizadas o que se pretenden efectuar en la región de Zampacho, como así también en el resto de la provincia que está en zona sísmica? ¿Hasta dónde debemos extender nuestra ciega confianza si tomamos otros ejemplos como los que nos brindan las construcciones de la central atómica y el dique de embalse de Río Tercero que están construidos sobre una falla sísmica activa?
pareciera que el problema se extiende a lo largo y ancho de toda la provincia en la cadena de mando y supervisión asentada en los sillones de mayor jerarquía. No hay una política de control homogénea. ¿Será fruto del incorrecto y contagioso no va a pasar nada? ¿O será que las responsabilidades que traen algunos sillones públicos son demasiada exigencia para quienes los ocupan? Los responsables de la seguridad pública son las autoridades municipales, provinciales y nacionales en esa escala. En fin, se trataría de un perverso conjunto de errores que forman las piezas de un gran rompecabezas que pareciera invitar a la desgracia.